Hoy quiero orar por Puerto Rico y por nuestro planeta. Yo sé que aquí hay varios hermanos puertorriqueños, en nuestro distrito tenemos un gran número de hermanos puertorriqueños que están no solo sufriendo por lo que ha venido pasando desde el comienzo de este mes allí en la isla, los temblores, casi terremotos. Cuando está arriba de 6 ya se cataloga como terremoto, y ha sido muy muy fuerte lo que hemos vivido o lo que ellos han vivido allá y lo que están viviendo las familias acá que sufren al pensar en sus seres queridos allí. Hablábamos con algunos en estos días que normalmente estos movimientos telúricos generan mucho estrés, pero cuando alrededor solo hay agua, el estrés se multiplica. Imagínense, porque los movimientos pueden también afectar el agua que hay alrededor, y vienen todas los temores bien infundados. Así que oremos por nuestros hermanos allá, no solo para que la situación cambie, sino para que el Señor pueda dar paz mental, emocional, y que todo esto que se ve muy negativo se pueda convertir en bendición. Y no solo Puerto Rico, el mundo entero está convulsionado, de eso hablaremos ahora, así que les invito para que por favor inclinen su rostro y me acompañen en este momento de oración. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, ya casi tarde, por la oportunidad de celebrar juntos este día, la oportunidad de recordar cuán maravilloso ha sido, es y seguirá siendo Cristo Jesús, a quien rendimos todo honor, toda alabanza y toda gloria. Te damos gracias, Señor, también porque en tu infinito amor y misericordia nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por los que estamos aquí congregados. Gracias también por los que siguen a través del internet, hermanos de iglesia, amigos, familiares. Bendícelos donde cada uno se encuentre. Y permite, Padre, que al concluir esta semana de acercamiento a lo que fue tu iglesia, a la iglesia primitiva, podamos tomar para nosotros los elementos más importantes para vivir en un mundo difícil como el que tenemos hoy. Intercedemos por nuestros hermanos, familiares y amigos allí en la querida isla de Puerto Rico, para que tú, oh Dios, en medio del caos, como siempre lo has prometido, conviertas en bendición de alguna manera todo lo que ha pasado. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada día a estar más cerca de ti. Al abrir tu palabra, rogamos la presencia de tu Espíritu en nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra emergencia de la siguiente manera: es el acto y el resultado de emerger, es decir, irrumpir, brotar, accidente o suceso que sobreviene de una forma imprevista. La palabra emergencia cada día se ha vuelto más popular. Andamos, caminamos, vivimos en un mundo en emergencia. Tenemos emergencias por todo lado. De hecho, nuestra cotidianidad, nuestro día a día se ha convertido en una constante emergencia. Siempre irrumpen cosas que no teníamos planeadas, y de repente el día tranquilo que teníamos se nos convierte en emergencia. Estuve pidiéndole al Señor que me ayudara con alguna ilustración bien cercana, y a veces es complicado pedirle al Señor que se manifieste, porque cuando lo hace bien clarito. Ayer iban a hacer una revisión en mi casa, o fueron a hacer un avalúo en mi casa. Estamos en un proceso, cuando uno llega, decía ahora en la iglesia de Inverness, a cierta edad, ya uno piensa en que se tienen que hacer las cosas un poquito más rápidas, y nos preparamos para la segunda venida del Señor como si viniera hoy mismo, pero al mismo tiempo estamos seguros y convencidos de que tenemos que hacer planes hacia el futuro como si demorara 1000 años, ¿no? Hay que hacer las dos cosas. Así que con el afán de hacer lo mejor para nuestra casa, se organizó un avalúo que ayer hicieron, y uno siempre quiere tener la casa bien, pero cuando van a hacer un avalúo quiere que esté mejor. Y miré hacia mi front yard, backyard, es decir, hacia el patio al frente y atrás, y entonces me di cuenta que necesitaban una manito, porque el verde casi no se veía verde, se veía casi todo café, y el asunto es que había más hojas que pasto encima. Entonces dije, bueno, hay que pasar rápidamente un pequeño tractorcito que hay allí estacionado en mi casa. Dije, lo paso rapidito y voy a recoger todas esas hojas y me va a quedar perfecto. Me fui rapidito a hacerlo, y cuando fui a prender el tractor no quiso encender y ya estaba corto de tiempo. ¿Qué hacer?
Bueno, se me vino a la mente lo que tenía ya a la mano, y cuando emergen situaciones, pues uno rapidito busca soluciones. Así actuamos los seres humanos. Así que me acordé que tiene un rastrillo bien grande, relativamente nuevo, así que dije pues a rastrillar. Y me fui rapidito y empecé a rastrillar allí fuerte. Ese bultito que ustedes ven fue uno de los, creo que más de 12, 15 bultos de esos que tuve que hacer. Pero en mi afán rastrillando para hacer el trabajo rápido en medio de esto que emergió, de esta emergencia entre comillas, al tener el tractor dañado que no sabía, de repente al estar trabajando sentí que algo cayó de mi mano, y cuando me di cuenta era un pedazo de piel que se me había caído de acá. Los que están aquí adelante pueden ver qué fue lo que me pasó. Me di cuenta no solo por lo que cayó, sino porque otra cosa. Si hay algo que arde, es esto. Arde tremendamente. Así que entonces, cuando me di cuenta de eso, inmediatamente pensé en si debía haber hecho algo primero. ¿Qué creen ustedes que debe haber hecho primero? Antes de atender la emergencia de ir a recoger las hojas. Y resulta que miro a mi mano derecha y ¿qué había allí? Los guantes. Solo que cuando llega la emergencia, normalmente los seres humanos vamos rápido a solucionar lo que se nos presentó, y normalmente lo que deberíamos hacer no lo hacemos. Eso explica el por qué una emergencia fácilmente genera otras emergencias. Y de eso hay una cantidad de ejemplos que nosotros podríamos traer ahora a nuestra mente. De todas maneras, adivinen qué fue lo que hice. Luego me puse los guantes y el trabajo se facilitó tanto, pero estoy seguro de que en algo tuve que haber fallado. No solo al no ponerme los guantes en el momento oportuno, sino que el trabajo al final no quedó bien hecho, porque cuando ya me puse los guantes, ya había adelantado muchísimo del trabajo que quedó medio regular. Y si ustedes ven por allí en la parte verde, hay un montón todavía de hojitas que estaban allí dando testimonio de eso. El mundo en el que estamos viviendo actualmente es un mundo en emergencias. Y tenemos un peligro. El peligro es de no hacer lo correcto en el mundo en emergencia en el que estamos. Estado de emergencia. El año 2020 ha llegado a nosotros como un año revolucionario, intempestivo. Yo no recuerdo un enero tan movido como el que hemos tenido ahora. En este enero hay amenazas, o hubo amenazas de tercera guerra mundial, movimientos telúricos como lo hemos hablado ahora, de todo tipo de crisis, de diferentes formas, colores y diseños. ¿Cómo actuamos en un mundo en emergencia? ¿Cuáles son las prioridades que deberíamos tener no solo en un mundo en emergencia, sino en un planeta en emergencia? ¿Acaso no deberíamos no solo estar atentos a la manera como actuamos, sino a las prioridades que estamos asumiendo en un planeta en emergencia? Cuando se decidió durante tener esta semana que hemos tenido, no estábamos pensando en el contexto de lo que iba a ocurrir, no solo en nuestro planeta, sino a nivel interno en nuestra iglesia. El folleto de la lección de esta semana cayó como anillo al dedo para lo que hemos venido estudiando durante la semana, la iglesia primitiva. No hay profecía que no se haya cumplido. Todas las profecías se han venido cumpliendo al pie de la letra. Me gusta cuando la pluma inspirada dice que a partir del año 1844 ya ninguna otra fecha tendría relevancia, porque ya todos los eventos proféticos se habrían cumplido, excepto uno. ¿Cuál? La segunda venida. Correcto, solo falta que caiga la piedra. Pero el resto de la profecía que estudiamos esta semana, la imagen, la cabeza de oro y los pies de barro y ¿qué? ¿De barro y qué? Y hierro. ¿Qué significa qué? Europa. ¿Cómo se dividió? La profecía dice: Europa nunca más se va a unir, nunca se va a unir mejor. Y eso ha ocurrido. Todavía no se une. ¿Qué quiere decir esto?
que si hay una época difícil y de emergencia, es la que estamos viviendo ahora. Yo no sé por qué entramos en caos cuando vemos todos los acontecimientos que están pasando. Yo no sé si le pasó lo mismo a sus teléfonos, pero a mi teléfono le pasó. Mi teléfono se llenó de mensajes, de videos, de invitaciones a actuar en medio de la emergencia que estamos viviendo. Asustados porque está temblando en Puerto Rico, asustados porque hay amenaza de guerra, asustados por X y por Y y por Z. Y un montón de predicadores bien intencionados, pero muy mal enfocados, nos han llevado a pensar en tomar decisiones en este contexto de emergencia. Y no sé si de pronto nos está pasando o nos puede pasar lo que me pasó a mí, que queriendo hacer las cosas, reaccionar frente a la emergencia, me encuentro con un proceso equivocado que me va a entorpecer el proceso que debería realizar y me va a generar dolor y me va a generar sufrimiento. El evangelio primitivo que estudiamos esta semana justamente tiene que ver con eso. Si algo vivió la iglesia primitiva fue un estado de emergencia. Su gran líder, Cristo Jesús, había muerto, pero luego resucitó. Y cuando resucitó, ellos vieron validada la promesa de que Él iba a regresar. La emergencia era decirle al mundo conocido que Jesucristo no solo era el vencedor de la tumba, que estaba vivo, sino que iba a regresar y que la gente necesitaba conocer de Jesús. Y en ese estado de emergencia fue que la iglesia primitiva se desarrolló. Hay tanto para aprender de la iglesia primitiva, por eso les vuelvo a insistir, mis hermanos, si ustedes no siguieron la serie de esta semana, por favor búsquenla y síganla. Porque los conceptos que allí se comparte, no lo que dijimos los que tuvimos la oportunidad de hablar, sino lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la información privilegiada que tenemos nosotros los adventistas a través de la pluma inspirada. Encontramos cosas tan fantásticas, tan increíbles, tan prácticas para nosotros hoy. Si hay algo que anhelamos nosotros los pastores es poder ministrar en una iglesia como la iglesia primitiva. Pero tristemente la mayoría de nosotros los pastores cada vez estamos viendo más distante esa figura de la iglesia primitiva. Y cuando estudiábamos esta semana yo entendía por qué a veces los pastores nos frustramos tanto. A veces por qué nosotros los miembros de iglesia, no solo los pastores, sino los miembros de iglesia, nos frustramos tanto frente al evangelio que estamos viviendo y que decimos tener que predicar. El estado de emergencia no debería significar frustración, estrés y caos. Un estado de emergencia debería motivarnos a hacer las cosas correctas en el orden correcto y en el orden lógico. Y eso es lo que encuentro en la iglesia primitiva. Esta semana estuvimos estudiando varias cosas y voy a ir en esto rápido porque lo que voy a decir ahora ya se habló durante la semana. Esta semana quedaron varios conceptos claros en nuestra mente. El primero es que en la iglesia primitiva estaba claro el concepto de quién era la iglesia. ¿Quién era la iglesia? Cada miembro, cada persona, yo. Lo otro era la congregación. La iglesia se identificaba como congregación, la iglesia se identificaba como persona, pero en el momento que había desafío para la iglesia, el desafío era para el ser humano. Quien predicaba era la iglesia porque quien predicaba era el ser humano. En la iglesia primitiva el concepto de organización no aparecía como nosotros lo tenemos ahora. El concepto de organización significaba tener claridad de pensamiento con respecto a lo que es iglesia y a cuál es mi participación. Y estaba bien claro que la iglesia, el templo, es cada ser humano. Y frente a ese concepto se desarrollaron otros más. ¿Por qué a veces hacemos mucho y logramos tan poco? Porque no tenemos esa claridad de pensamiento que tenía la iglesia primitiva. El día domingo mejor, estuvimos refrescando este conocimiento a través de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no hacía tanto, pero tenía tantos resultados. Era totalmente lo opuesto a lo que nos pasa hoy. Yo no sé a ustedes qué les pasa, pero a veces uno se levanta y dice, en este día sí voy a lograr una serie de cosas y nos esforzamos y dedicamos tanto y al final del día a veces evaluamos y decimos, pero ¿logramos tan poco? O como iglesia, ¿cuántos eventos organizamos? ¿Cuántas actividades organizamos? Nos esforzamos, ponemos recursos financieros de diferente tipo y al final cuando evaluamos
Es más el cansancio a veces, es más el estrés que tenemos que los resultados que deberíamos tener. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Algo estamos haciendo mal. Bueno, no estamos siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva entendió clarito que lo que hace el ser humano es muy poco y casi nada. El que hace las cosas bien y el que produce los resultados fantásticos, ¿quién es? El Espíritu del Señor. Así que la iglesia primitiva entendió que en su vida personal y en su vida como iglesia debían aceptar la invitación que Jesús les hacía para que el Espíritu Santo viviera en ellos. Y para nosotros es exactamente lo mismo. Si nosotros vivimos a la persona del Espíritu Santo, no solo en el contexto religioso, sino en nuestra cotidianidad, Él nos va a ayudar para que nuestro esfuerzo, aunque sea mínimo, tenga resultados formidables. Eso pasaba con la iglesia primitiva. ¿Cuál era la doctrina de la iglesia primitiva? Esta parte sí fue lindísima. Hechos capítulo 5, por favor, si no lo han leído, léanselo. Es magistral. Aparece claro que sí, la iglesia primitiva tenía una doctrina. Sí, era clara, la doctrina era Cristo Jesús. Más allá de eso no había nada. De Cristo Jesús se desglosaban todas las demás prácticas. Y no era simplemente conocer sobre Jesús, no. La iglesia primitiva, por eso el orden lógico en el que fuimos, la iglesia primitiva aprendió a vivir a Jesús a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Jesús como la doctrina, hacemos referencia a Jesús como la experiencia de vida que todo cristiano debe tener. Y por lo tanto la invitación a los demás es para que vivan a Cristo Jesús. Lo demás es lo demás. Cuando hay emergencia, tenemos que crear prioridades. Y las prioridades tienen que hacerse no solo de forma lógica, sino de forma inteligente. Y la lógica y la inteligencia de la iglesia primitiva era esa. No nos compliquemos, no hay que complicar el evangelio. ¿Por qué descubrir o tratar de descubrir y de complicar lo que ya se descubrió y lo que no es complicado? Lo que la iglesia primitiva descubrió es que Cristo Jesús es el camino. Él lo dijo y ellos aprendieron a hacerlo. Vivían a Jesús y predicaban a Jesús en ese estricto orden. Lo vivían y lo predicaban. No es que conocían de Jesús, lo vivían y lo predicaban. Y como resultado de eso se facilitó el trabajo. Y el Espíritu Santo movía absolutamente todo de una manera tan magistral, tan fantástica, que ese movimiento cristiano comenzó a crecer, pero de una forma que nunca se lo habían imaginado. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a prepararse para recibir y no a ir a buscar. De las cosas que me impactan en la iglesia primitiva, además de lo que he hablado, es justamente eso. La iglesia primitiva no genera muchas estrategias para atraer a la gente. Hoy las iglesias modernas es una pelea tremenda de cómo podemos atraer a los demás. Ay, la iglesia del lado está invitando a un predicador, pues entonces nosotros tenemos que invitar a un predicador. La iglesia del lado está haciendo un concierto, entonces yo también tengo que hacer un concierto. Ellos hacen una actividad de alimentos, yo tengo que hacer una actividad de alimentos. Y siempre andamos corriendo a ver cómo captamos más personas. La iglesia primitiva no hacía eso. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer ese tipo de actividades. Estoy diciendo que no tiene que ser la prioridad. Y en la iglesia primitiva no era la prioridad. La prioridad de la iglesia primitiva estaba bien clara. La prioridad de la iglesia primitiva es cómo nosotros como iglesia, cómo yo como iglesia me preparo para recibir a los que el Espíritu Santo me va a traer. No tiene que ver con a quiénes voy a buscar, qué puertas voy a tocar, ¿a quién le voy a dar estudios bíblicos? No estoy diciendo que no hay que tocar una puerta, no estoy diciendo que no hay que dar un estudio bíblico, pero esa no debe ser la prioridad. La prioridad es, yo vivo a Jesús porque acepto su espíritu. Su espíritu me lleva a experimentar a Jesús y yo tengo historias para contar. ¿A quién se las voy a contar? ¿Quién es la persona preferida a la visión de Dios para que yo vaya y le cuente lo que Él está haciendo en mí? Eso lo sabe Dios. Él va a hacer lo que la iglesia primitiva hizo. Lo que la iglesia primitiva hizo fue vivir a Jesús y ya Dios a través de su espíritu se encargaba de iluminar a las personas para que los buscaran a ellos y para que fueran a ellos. ¿Están conmigo? La iglesia primitiva, su prioridad era estar preparados y listos para recibir, no para atraer. Porque el que atrae es el Espíritu del Señor. El que ilumina las mentes es el Espíritu del Señor. Y
la estrategia no ha cambiado. Nosotros somos los que le hemos cambiado. Ahora hubo un peligro muy grande. ¿Cuál fue el peligro? Que la iglesia comenzó a crecer. Y entonces los apóstoles y los discípulos comenzaron a dedicar más tiempo al movimiento, a la organización, que al evangelio. Cuando de repente caen en cuenta, qué lindo, eso es lo que la iglesia primitiva. Ellos caen en cuenta y dicen, no, esperen, esto ha crecido muchísimo y ahora nosotros estamos más preocupados por cuidar el grupo y nos hemos olvidado por predicar a Jesús. Así que olvidémonos del grupo, digámosle a la gente que está llegando que vivan a Jesús, que acepten al Espíritu Santo y que se vayan a contarles a los demás. ¿Cómo? ¿A quiénes? A los que el Espíritu Santo ponga en su camino. Y volvieron otra vez. El peligro que tenían era de convertirse en organización. Ese no era el plan. Miren, a mí me impacta mucho que en la iglesia primitiva no encuentro edificios. Ustedes no van a encontrar edificios. ¿Por qué? Porque la iglesia era cada persona. Así que la iglesia, ¿dónde se vivía? Se vivía en la casa, se vivía en el trabajo, se vivía en la calle. Porque allí es donde se presenta Jesús. No, nosotros queremos que vengan aquí a las cuatro paredes. Y para eso caemos en una trampa terrible de un culto a las cuatro paredes. ¿Qué hacer y qué no hacer dentro de las cuatro paredes? Y resulta que nos hemos regresado de una manera impresionante a la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Solo santuario. Entonces, ¿para qué vino Jesús? A mí me impresiona que en el Nuevo Testamento los edificios no son la prioridad de la iglesia. Y nosotros ahora vivimos esclavos de los edificios. Y me impresiona también muchísimo que en el Nuevo Testamento no aparece ni un solo mueble dedicado como santo, ni uno. Pero nosotros estamos preocupados. ¿Qué se puede tocar? ¿Qué no se puede tocar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se puede cantar? ¿Qué no se puede cantar? Un montón de cosas en torno al edificio. El peligro del grupo es que entonces la prioridad sea cuidar, alimentar y proteger al grupo. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es vivir a Jesús y presentar a Jesús. Cualquier otra cosa que interrumpa eso no viene de Dios. No viene de Dios. Para que no me interpreten mal y para que no me pongan en un concepto equivocado, yo no estoy diciendo que no debemos tener templos. Necesitamos obviamente los templos, pero no tenemos que ser esclavos de los templos. Y no tenemos que tampoco vivir frustrados, como le decía a nuestra querida hermana Iglesia de Ocala, nuestra hijita. No tenemos tampoco que frustrarnos porque no tenemos un templo. No es propio, pero sí tenemos un lugar donde congregarnos. Alabado sea el Señor. Yo le diría a la iglesia de Mario Nox, hermano, y al tesorero aquí de la iglesia, si nos dijeran que nos dan este lugar por $1,500 mensuales, ¡ah, qué maravilla! ¿Qué iglesia nosotros podemos tener por $1,500 mensuales? Pero no, nosotros queremos tener iglesia propia, donde tengamos que pagar una gran cantidad de dinero y entonces todos los sábados tengamos que estar motivando para que la gente tenga que dar más para sostener la iglesia. De alguna manera nos hemos desenfocado en torno a lo que es el evangelio. Repito, el edificio no es malo. El problema es cuando lo convertimos en prioridad. La prioridad en la iglesia primitiva no era ni el edificio, no era ni cómo actúo, ni cómo me presento, sino cómo yo vivo, a quién yo vivo, quién es la motivación en mi vida. Por eso el tema principal de la vida y la predicación del apóstol Pablo era Jesús y solo Jesús, Jesús resucitado. Es fantástico lo que pasa con Pablo, con Pedro. Qué predicadores, qué capacidad, qué talento. ¿De dónde venía todo ese poder? Pues venía justamente porque ellos tenían absolutamente claro quién era. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Pablo se dio cuenta cuando fue a Atenas. Cuando Pablo tuvo que ir a Atenas a enfrentar a los elocuentes, a los inteligentes, a los sabios de la época, ¿qué dijo Pablo? Bueno, ¿quieren buena pelea? Pues yo les voy a dar buena pelea. Hay inteligentes, pues aquí me llevan, yo soy inteligente. Hay sabios, pues yo también soy sabio. Hay elocuentes, yo también soy elocuente. Así que se preparó en elocuencia, en sabiduría e inteligencia. Y le fue, como decimos en mi tierra, como a los perros en misa. Mal, horriblemente mal. Pero alabado sea el Señor, porque Él entendió y dijo, claro, el problema no es lo que yo estoy diciendo, el problema es lo que yo estoy viviendo. Yo voy allá a presentar quién yo soy, cómo yo sé, todo lo que conozco, toda la capacidad que yo tengo. Pero el protagonista era Él, no era el Espíritu Santo. Y cuando Pablo se dio cuenta de eso, Pablo dice, mi inteligencia, mi sabiduría, mi elocuencia se van.
Para mí solo es Cristo Jesús y su Espíritu. Y cuando Pablo decide hacer eso, el Espíritu del Señor lo usa de una manera tan poderosa que todavía miles, millones siguen viniendo a los pies de Cristo por las predicaciones de Él, por el mensaje de Él. Cristo Jesús. Me encantó lo que estudiamos anoche con el hermano Raúl en la iglesia de Ocala. Que Satanás me respete, que Satanás te respete, que Satanás diga: yo conozco a Dios, yo te conozco a ti, a los demás no los conozco. Que Satanás me conozca a mí y me respete, como llegó a respetar a Saulo o a Pablo. Qué increíble eso. Qué sueño más grande para nosotros los cristianos, que cuando Satanás se para frente de mí esté completamente derrotado. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que la sangre de Cristo Jesús me lleve a ser ese tipo de persona, que solo mi presencia intimida al enemigo. Bueno, eso no fue un privilegio solo de Pablo, no. Eso es un privilegio tuyo y mío si tenemos claras las prioridades. Estamos en un estado de emergencia. En un estado de emergencia hay que tener las prioridades bien claras. Y Pablo entendía que la prioridad era Cristo Jesús y nada más que Cristo Jesús. Vivía a Cristo Jesús, predicaba a Cristo Jesús, todo lo que lo movía a él era Cristo Jesús, y por lo tanto el enemigo decía: con él no me meto. Y todo el tiempo estuve en un estado de persecución y de emergencia. Pero la vida de Pablo, una vida fantástica, aún en medio de los dolores y de los sufrimientos. Proverbios, el capítulo 15, el versículo 13, me gusta lo que dice allí. El corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestro medio, mis hermanos? ¿Qué está pasando hoy? Cuando se habla del tiempo del fin, ¿qué está generando eso? ¿Qué es lo que está generando hoy en la mente no solo del pueblo cristiano y los demás? ¿Qué genera? ¿Genera alegría que hermosea el rostro? ¿O están los espíritus abatidos? Los espíritus abatidos, allí eso no está funcionando. Yo he recibido llamadas, textos de algunos de ustedes, hermanos de otras iglesias que hemos tenido la oportunidad de pastorear, preocupadísimos. Pastor, ¿usted ya sabe que Jesús viene en el año 2031? Mire, miles de personas, no, esto no es de uno, dos o tres que están, no, son miles de personas que están ahorita, que su prioridad es esa. Tienen la fecha clara, 6,000 años, y hacen toda la matemática. La conclusión es que en el año 2031 Jesús viene. Y ahora la prioridad es predicar que en el año 2031 Jesús viene. Con varios de los que me han llamado y con quien he tenido la oportunidad de charlar, les he hecho este desafío. Pregunten a las personas que están presentando este mensaje, háblenles sobre Jesús y pregúntenles si se murieran en ese preciso momento. En ese momento, si se murieran, si van a ser salvos o no. Y esperen la respuesta. Y luego pregúntenles si tienen la seguridad de que en el año 2031 va a venir Jesús. Saben, ya más de uno lo ha hecho y ha sido constante. ¿Estás seguro de tu salvación si te mueres hoy? No. ¿Estás seguro que Jesús va a venir en el 2031? Ah, sí, porque las matemáticas bíblicas son perfectas, viene el 2031. No están seguros de la salvación en Cristo Jesús, pero están seguros de una fecha. Cuando Jesús dijo: eso no es prioridad. Estado de emergencia. Y en estado de emergencia estamos tratando de hacer las cosas bien, pero nos está pasando lo mismo que pasó en el cielo, lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Una confusión increíble. Y resulta lo que hay ahora son espíritus abatidos, preocupados, estresados, el fin del mundo. No. La iglesia primitiva se la pasó en persecución. Ayer el hermano Raúl dijo algo fantástico. Decía: persecución, ¿cómo nos van a perseguir si no nos merecemos la persecución? Es que la persecución viene en un contexto de predicación. Y la predicación no es pararse aquí a hablar. La predicación es testificación. ¿Qué es la predicación? Testificación de Jesús. Esa es la predicación. Cuando estamos testificando, allí sí viene la persecución. Pero la persecución en ningún momento tiene que llevarnos a tomar decisiones a la ligera. La persecución, en el contexto correcto, genera
lo mismo que generó en Saulo, en Pablo después, en Pedro y otros más. Gozo. Miren, yo no sé si a ustedes les han llegado, pero a mí me llegaron tantos mensajes de diferentes predicadores, como lo dije al comienzo, hablando que este es el momento en que hay que dejarlo todo y salir de las ciudades. También haya habido una constante. La constante es que la mayoría, si no todos los predicadores que hablan de que hay que salir de las ciudades, son los primeros que no salen. No salen. Entonces, ¿por qué dicen? No, porque es que el Señor me necesita a mí predicando. ¿A quién necesita el Señor hablando de Jesús? ¿Solo a uno o a dos o a tres? ¿Quién dijo que la persecución está en el contexto de todos? Que todos tenemos que salir corriendo, huyendo que nos persiguen cuando ni siquiera nos conocen y cuando no estamos testificando de Jesús. No nos confundamos con eso. Y entonces la gente estresada, y me han llamado: pastor, pero entonces tengo que vender, ¿y para dónde me voy? Yo tengo que decirle a los demás. Un contexto de estrés, de confusión, de sufrimiento. No, el Señor a cada ser humano le indica lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Si tú tienes que irte a otro lugar, el Señor te lo va a mostrar, pero no tiene que ser el resultado de un movimiento masivo. Si hay algo que necesitan las ciudades y el mundo actual, son seres humanos que vivan a Jesús y que brillen la presencia de Jesús, como pasó con la iglesia primitiva, y eso somos nosotros. Pero si el Señor necesita que tú, que estás siendo tan perseguido por la predicación del evangelio, vayas a otro lugar, Él te lo va a decir, Él te va a hablar, Él te lo va a mostrar. Pero no es estar corriendo haciendo lo que los demás hacen. Con todo esto, lo que les quiero decir, mis hermanos, es: el mensaje de la iglesia primitiva nos está recordando que hay que tener mucho cuidado con las decisiones en un mundo en emergencia. El mundo está en emergencia desde el comienzo, esto no es nuevo. Esta historia, quizás algunos de ustedes la escucharon, la leyeron, otros quizás no. Pero comenzamos el año con este accidente que sucedió en Rusia. Una furia contra un sobreviviente del avión que se accidentó cuando estaba aterrizando y la parte posterior del avión se incendió. Un pasajero bloqueó la salida porque quería salvar su equipaje personal. No sé si ustedes escucharon el testimonio, lo vieron de una de las azafatas indignada por lo que había sucedido. Pero resulta que no solo fue uno. Fueron todos o la mayoría de los que estaban sentados de la silla 11 hacia adelante, preocupados por sacar sus equipajes personales, bloquearon la salida y los que estaban atrás murieron. Murieron 40 pasajeros y un tripulante. 41 personas murieron porque hubo algunas personas que en el medio del estado de emergencia su prioridad fue su equipaje. Qué trauma para los que estuvieron allí. Hay filmaciones que ustedes pueden ver por internet de lo que pasó dentro del avión, fuera del avión. Pero qué indignante, que por estar preocupado por el equipaje personal se bloquee la salida y el camino de salvación y de vida para más de la mitad de los que iban en ese avión ruso. Terrible, ¿no es cierto? Pero ¿no se parece esto un poquitito en el plano espiritual a lo que muchos estamos haciendo y viviendo? Déjenme explicarles un poquitito esto con respecto a lo que pasó en el principio. Y ya con esto vamos a la parte final de la reflexión. Dice la palabra del Señor que en el principio, después de que Adán y Eva se equivocaron, Jehová Dios llamó al hombre, llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a Adán? ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primero, Dios le pregunta: ¿dónde estás? Adán no responde dónde estaba. No es capaz de responder. ¿Por qué no es capaz de responder? Porque Adán sabía que Dios sabía dónde estaba. La pregunta no tenía que ver con el lugar. La pregunta era mucho más fuerte. La pregunta era: en este estado de caos, Adán, de emergencia que estás viviendo porque te equivocaste, ¿dónde estás? En Génesis 3:8, en el versículo anterior, corrobora que Dios sí sabía dónde estaba. Allí dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire, al aire del día, y escondiéndose
el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se escondieron. ¿De qué se escondieron? ¿De qué se escondieron? De la presencia de Dios. En un caos, en un estado de emergencia en el jardín del Edén, Adán y Eva deciden esconderse ¿de qué? De la presencia de Dios. Ahora, si ustedes observan la respuesta de Adán tiene que ver con él. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Confusión, confusión completa, confusión total. Esa es la estrategia de Satanás: confundir y llevar a los seres humanos a tomar decisiones personales. Adán decidió hacer lo que a él le parecía que tenía que hacer. Yo oí tu voz, a mí me dio miedo y reaccioné de acuerdo al miedo, a la emergencia que estaba teniendo. Me di cuenta que estaba desnudo y yo decidí esconderme. ¿Esconderme qué? De ti. Es decir, Adán decidió darle prioridad a su estrategia, a su cosmovisión, o sea, la visión de lo que estaba pasando en ese momento en su mundo, y aislarse cuando el Señor le está diciendo: ¿dónde estás, Adán? Lo que el Señor le está diciendo es: ¿por qué le estás dando prioridad a lo que tú crees que tienes que hacer y por qué estás desechando mi presencia? Miren, lo que sucede después es de las cosas más lindas que hay en las Sagradas Escrituras y quizás en el libro de Génesis. Dice allí que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y ¿qué? Y los vistió. ¿Ya habían sido expulsados del jardín del Edén Adán y Eva? ¿Ya habían sido expulsados? No. Por lo tanto, ¿habían ocurrido sacrificios? No. ¿De dónde salieron las pieles? ¿De dónde salieron las pieles? Miren, esta es una referencia de Dios donde le está diciendo a Adán y Eva, y permítanme concluir con esto. Ustedes pueden estar muy confundidos, muy asustados, pero en ese estado de emergencia en el que están, no hagan lo que no tienen que hacer. Lo que hay que hacer es entender que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un día, una profecía, va a mostrar que ese Cordero va a venir al planeta Tierra y Él nos va a cubrir. Y eso es todo lo que necesitas. No necesitas nada más, Adán. No necesitas nada más, Eva. La piel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era una evocación a esa profecía maravillosa de Cristo Jesús en esta tierra, viniendo a morir por cada uno de nosotros. En otras palabras, si no has tomado la imagen, lo que el Señor está diciendo en esta figura es: mira, Adán, mira, Eva, si hay algo que tú necesitas para salir de la crisis, es a Cristo Jesús, no más. Si hay algo que la iglesia de hoy necesita, es a Cristo Jesús, no más. El resto va a venir. No podemos seguir entorpeciendo la salida. El mundo se está quemando como se estaba quemando ese avión. Y nosotros que estamos en primera clase, porque decimos ser el pueblo de Dios, tenemos un mensaje privilegiado, maravilloso, precioso. A veces entorpecemos el camino para los demás. Y no solo está pasando en la iglesia adventista del séptimo día, está pasando en el mundo cristiano. Tantas discusiones: si comes o no comes, qué cantas, qué no cantas, cómo te vistes, cómo no te vistes, tantas cosas que pareciera que nosotros que estamos en primera clase estamos tan preocupados por las maletas, por nuestros conceptos, por nuestros pensamientos, por nuestras posiciones, que estamos entorpeciendo el camino para los que quieren transitar por allí y tener la experiencia de la salvación y de la libertad que solo se expresa a través de Cristo Jesús. Si hay algo que el Señor quiere que nosotros recordemos hoy, como Adán y Eva allá en el jardín del Edén, es que la piel del Cordero es todo lo que nosotros necesitamos. Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, no necesitamos absolutamente nada más. Lo demás es lo demás y no tiene que tomar la prioridad. En mi caso personal, y por lo que vi esta semana, los líderes del distrito, tenemos claro que hacia allí vamos. No vamos a caer en la trampa, mis hermanos, y gracias a Dios que nosotros no vivimos estos problemas
Pero no caigamos en la trampa, porque las redes sociales nos están llenando de tanta información, de darle prioridad a lo que no tiene prioridad. No. La invitación que estamos haciendo es para que celebremos el banquete de los banquetes continuamente. Y el banquete de los banquetes continuamente es Cristo Jesús. Por eso hoy celebramos la cena del Señor. Dice Proverbios 15:13, todos los días del afligido son ¿qué? Difíciles. Yo estoy cansado de ver personas tan estresadas por lo que va a pasar, que sus rostros no generan paz. Mira, lo primero que tú tienes que evaluar en alguien que viene a darte la estrategia, lo que hay que seguir en el tiempo del fin, y no es Jesús, es mira cómo vive. Viven de problema en problema, de discusión en discusión. Miren sus redes sociales. La gran mayoría de los que están dando todas estas estrategias a seguir, tremendo. Las redes sociales lo único que muestran es pelea con uno, pelea con el otro, pelea con el otro, pelea con el otro, que si es, que si no es. La palabra del Señor es bien clara. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene ¿qué? Un banquete continuo. La iglesia primitiva vivía un banquete continuo. El banquete continuo era vivir la presencia de Jesús todos los días, y Jesús hacía el trabajo a través de su Santo Espíritu. Por eso nosotros, cuando participamos del pan y del vino, como lo vamos a hacer hoy, en nuestros corazones no debería estar la preocupación de lo que va a pasar, sino la seguridad de lo que hoy está pasando en nosotros. La seguridad de que Cristo Jesús es el pan de vida. Su sangre nos dio libertad y nos dio salvación. No necesitamos nada más. No es conocerlo a Él, es vivirlo a Él. Y llevemos ese evangelio a los demás. Facilitemos el camino de la salvación. El camino de la salvación es tan transparente, tan claro, debería estar tan despejado, que por eso la iglesia primitiva nos dice, si no es Cristo Jesús, no es nada. No es nada. Si no es el Espíritu Santo, el trabajo humano solo va a frustrar. Mi invitación, mis queridos hermanos, los que estamos aquí en la iglesia, que vamos a participar físicamente de la cena del Señor, es para que al participar recordemos que comer el pan, que es símbolo de Cristo, y tomar el vino, que es símbolo de su sangre, es una experiencia diaria, llenándonos de Él todos los días y pidiéndole al Señor, Señor, que mi prioridad sea vivir a Jesús, y que en este estado de emergencia en el que estamos, el vivir a Jesús y el presentar en Jesús sea un camino ancho, maravilloso, en el cual muchísimos puedan transitar, que es Cristo Jesús. Que lo conozcan a través de la experiencia y no simplemente a través de la información. Y que Cristo Jesús no solo ilumine nuestras vidas, sino llene de gozo, de seguridad y de paz. Esa paz que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero ¿qué? Pero a ti no llegará. Ese banquete continuo de la seguridad de mi salvación, de la seguridad en que yo estoy vivo en esta época para presentarles a los demás lo que el Señor ha hecho en mi vida. Esa cena del Señor constante, vivir a Jesús, predicar a Jesús, enseñar a Jesús, sin impedimentos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que a través del canto que vamos a escuchar ahora y luego al participar de la cena del Señor, nos podamos comprometer con Él para que en este estado de emergencia que tiene el planeta, Él nos dé paz, nos dé seguridad, nos dé gozo y nos dé personas a las cuales podamos contarles lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros, y que signifiquemos esa estrategia que el Señor tiene para este tiempo difícil, la estrategia de salvación, de sanidad y de restauración que el mundo necesita.